Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Luz Echevés, trabajo en la SIGEN hace más de 14 años. Actualmente me desempeño en el ámbito de la Gerencia de Relaciones Institucionales, orientada a proyectos de investigación y difusión del patrimonio que guarda la institución. El edificio fue construido en la década del 40 por iniciativa de un empresario naviero, Alberto Dodero. Dodero nació en Uruguay, pero se radicó en Argentina. Heredó empresa naviera por parte de su padre y con sus hermanos continuó esta profesión o oficio, digamos, y de alguna manera también luego fue continuador de lo que fuera la empresa de Nicolás Mianovich, una empresa de navegación fluvial. Dodero construye el edificio para alojar la sede administrativa y de venta de pasajes de su compañía. Esa empresa en el 49 es adquirida por el Estado Nacional, se convierte en flota nacional, que finalmente en la década del 60 fusiona flota fluvial y mercante y se convierte en lo que es la empresa de líneas marítimas argentina, ELMA, Sociedad Anónima, que luego durante los años 90 con la reforma del Estado va vendiéndose hasta que se liquida en el año 2000, digamos. El patrimonio de SIGEN particularmente tiene historia de todas estas partes de la historia de la navegación. Con la creación de SIGEN en los años 90 compra el edificio a ELMA en ese momento. De alguna manera el edificio guardaba esta carga o este universo patrimonial que queda en guarda de la institución, ¿no? Por eso es muy importante el convenio que tenemos con el Programa de Restauración de Economía, que nos sirve a nosotros como para preservar este patrimonio que pertenece al Estado Nacional. Hay dos obras muy importantes que guarda la SIGEN, que fueron concebidas exclusivamente para el edificio. Una pertenece a Fioravanti y otra a Carlos de la Cárcova. Una es la navegación y otra es la aviación de Fioravanti y la navegación de Carlos de la Cárcova. Ambas obras conforman una suerte de binomio plástico decorativo del hall central de la SIGEN, del edificio, hoy de la SIGEN, en ese momento sede de la compañía de Alberto Dodero, que representaban o representaron de alguna manera las dos actividades importantes de la empresa que iba a alojar el edificio, tanto la navegación como la aviación, recordando que Alberto Dodero también es un precursor de la aeronavegación en Argentina. Ambas actividades son representadas por estos relieves de la Cárcova y de Fioravanti en el hall central, como dijimos. Son dos relieves tallados en piedra. La navegación particularmente tienen un sentido alegórico y alguna, digamos, iconografía de corte clásico. La navegación tiene una figura central que surge como de una concha de mar, lo que podría ser como una atribución de su pertenencia al mar, y a ambos lados de esa figura, sobre izquierda y derecha, hay una suerte de personaje que sostiene un tridente y del otro lado una embarcación como de época, lo que podría figurar como una suerte de surgimiento de la navegación, ¿no? Entre estos dos elementos, rodeados por supuesto por peces, viento, nubes, otros elementos primarios que hacen como el desarrollo de la navegación. Es una suerte de alegoría construida por el artista. Y la aviación, con algo de menos elementos, también es una figura central, masculina en este caso, no femenina, contiene unas alas y rodeado a la altura, digamos, de los hombros, aparte de nubes, por una suerte de diversos modelos de aeronaves que lo ponen a él como al nivel de la máquina, obviamente, como en posición de vuelo o de despegue. Otra de las obras emblemáticas que guardamos en SIGEN, que también se entiende como un encargo exclusivo de la empresa a un artista para decorar lo que fue en ese momento la sala de reuniones, que hoy es parte del despacho de las máximas autoridades, es de Vicente Puig,
Es un cuadro que se llama Buques, que data de 1942. Es interesante porque Puig es un pintor academicista, orientado particularmente al retrato o a la figura humana, más allá de que elaboraba paisajes y demás por encargo, pero que este género o esta temática, digamos, como naviera es muy particular, digamos, muy singular, como poco usual en la trayectoria pictórica de Puig, podríamos decir, y que hace referencias directas al patrimonio de la empresa, lo que podríamos, de alguna manera, me parece que este cuadro de Puig hacia el interior de la sala de reuniones, digamos, de la empresa, da como una suerte de representación simbólica de el poderío, el patrimonio, digamos. No es casual que haya referencias directas de los buques, había que representar los barcos de la empresa Dodero, ¿no? Hay varios elementos importantes. Hay uno muy importante que se guarda en el despacho del síndico, que se llama Bitácora Río Quinto, es del año 1950, funcionaba como una suerte de diario, y es una pieza que perteneció al buque Río Quinto y que luego fue adquirido por la Flota Mercante del Estado y luego transferido finalmente a la empresa Líneas Marítimas Argentinas. Y el sextante, que es también otro instrumento de navegación, que perteneció al buque frigorífico Glaciar Ameguino de Elma, construida por un astillero nacional y que fue incorporado a la flota, operando luego en los años 80, más precisamente durante el conflicto de las Islas Malvinas, como logística, digamos, ¿no? en el transporte de alimentos y demás. Hay otro elemento de navegación muy importante, que es un timón de barco, que está también ubicado en la sala de reuniones del Síndico General de la Nación. Es un dispositivo que, por supuesto, servía para maniobrar un medio de transporte, en este caso un buque. Bueno, y una de nuestras obras preferidas aquí en Sigen es un cuadro de grandes dimensiones del artista Quinquela Martín. Es una obra de gran tamaño, sin embargo guarda ciertas características de su pintura de caballete, digamos, sus figuras casi siluetas, como curvadas en sí mismas, muy representativas del trabajo en el puerto, el color, el empaste, digamos, ¿no? El trabajado con espátula. Hay algunas características muy propias de él, que son los reflejos en el agua, las chimeneas en el fondo, los barcos amarrados al puerto. Quinquela fue un artista que, como todos sabemos, basó toda su obra, digamos, significativamente en el barrio de La Boca, el puerto, el trabajador del puerto. Y así como él se identifica con La Boca, también le da identidad al barrio. Él se reconoce a sí mismo inventor de La Boca, ¿no? La obra de Marina data de 1964, ya para esa época Quinquela era un artista muy reconocido. Aquí funcionaba la empresa de Líneas Marítimas Argentinas. Bueno, la Sigen inauguró ya hace muchos años un espacio dedicado a las artes visuales en su planta baja, en donde se muestran o se hacen exposiciones de artes visuales, conversatorios, algunas otras actividades culturales. En lo particular, estos últimos 3 años, la gestión ha trabajado sobre 2 muestras, una en conjunto con el Museo Sitio Exexma, que se presentó en marzo y que de alguna manera pasó a ser un espacio permanente para la memoria en Sigen, y otra muestra en homenaje a los excombatientes de la Guerra de Malvinas, ambas presentadas en paralelo. Hoy por hoy es lo que podemos ver en las salas, que complementan el resto de las actividades que el espacio desarrolla a lo largo del año.